¿Cuál fue el peor momento de la historia? La revista Times decidió que era el año 2020. Me parece que la revista Times debería haber contratado a un historiador competente. Sí, era la época de amargas disputas políticas y disturbios que degeneraron en mucha violencia y sobre todo en la pandemia que nos desequilibró. Cada uno de nosotros se ha enfrentado a pensamientos perturbadores. Se sentía como si hubiéramos conocido a este planeta en un momento muy extraño de su vida. Pero créeme, no fue el peor. En este video te daré la oportunidad de despertar en otros periodos más desafiantes, para no juzgar el año 2020 en el calor del momento. Descubrirás cómo fue la vida sin el sol, cómo puede el absurdo gobierno de un solo hombre destruir el destino de miles de personas y cuál fue el peor año de la historia de la humanidad. Te levantaste muy temprano para afilar tus lanzas para la caza de mamuts. Eres el representante de la cultura Clovis y vives durante el Younger Dries en Norteamérica. De repente, ves una estrella extraña con una larga cola blanca en el cielo. Sigue aumentando día a día. Vives en una época en la que la gente, por supuesto, todavía no sabe nada sobre el espacio y no saben que esta extraña estrella es en realidad un asteroide enorme, compuesto por fragmentos de hasta 4 kilómetros de diámetro. Y luego, este objeto mortal se estrella contra las capas de hielo de América del Norte y Europa. La energía liberada en ese momento desencadena una serie de incendios. Agarras a tu esposa, a tus hijos y huyes del fuego. Una gran cantidad de ceniza de densos bosques continentales quemados se mezcla con una cantidad astronómica de vapor de agua liberada a la atmósfera desde el interior del asteroide que impacta la Tierra. Este velo negro cubrirá el sol, por lo que tu viaje continúa en la oscuridad. El agua glacial comienza a derretirse. Puedes ver las olas de 200 pies de altura rodando por el norte. Hoy en día habrían cubierto completamente el Tower Bridge. Hace poco tiempo huías del fuego y ahora tienes miedo de que tú y tu familia sean arrastrados por las olas. El agua del deshielo se precipita hacia el Atlántico. Las corrientes oceánicas se detendrán durante décadas, hundiendo al mundo de nuevo en la pequeña edad de hielo que durará 1000 años. Ahora eres un nómada sin hogar que deambula en busca de al menos algunas plantas o animales supervivientes para alimentar a tu familia. O debería decir, los que no murieron en el camino. Y si en la antigüedad la vida de las personas se vio amenazada por los fenómenos espaciales, con el desarrollo de la sociedad, las personas mismas podrían causar daños universales. El peor momento, por razones políticas. Te despiertas temprano de nuevo porque ahora eres un agricultor chino pobre, a finales del siglo XX. Debes ir a trabajar y ganar puntos. Muchos años después, se mostrará un sistema de remuneración del tipo de la serie Black Mirror, como una versión de eventos en un futuro distópico cercano. Y los espectadores ni siquiera sabrán que esas cosas ya existieron en el pasado. El líder chino, el presidente Mao Zedong, desarrolló un plan económico y social para una rápida modernización. Los salarios y el dinero se reemplazan por puntos de trabajo. Tampoco hay propiedad privada. A partir de ahora, todo pertenece a la comuna. Millones de agricultores calificados son transferidos de la agricultura a la manufactura. No hay nadie para cosechar las cosechas y empiezan a pudrirse. Estás tratando desesperadamente de salvar la cosecha. Y luego Mao ordena exterminar a todos los gorriones para evitar que se coman las semillas de cereal. Te sorprende una reforma política tan tonta porque una vez que se exterminan los gorriones, no hay nadie para exterminar las langostas. No podrás soportar solo la carga de detener la propagación de estas plagas. No tienes nada para comer y finalmente, tú, junto con los otros 55 millones de víctimas de las políticas irreflexivas de Mao, terminan muriendo de hambre.
Quedarte en casa durante la cuarentena no es nada comparado con la era de Mao. En cualquier momento podríamos pedir comida a domicilio y tener un descanso tranquilo y seguro en nuestros apartamentos que nadie pretendía quitarnos. Ahora imagina esto: te despiertas en la costa norteamericana donde vives con tu tribu. Algunos extraños se acercan a ti. No se molestan en usar ninguna forma educada para pedirte algunos suministros, y cuando son rechazados, uno de ellos amenaza con privarte de la luz de la luna. La noche siguiente, la luna parece haber sido robada del cielo. Cuando los extraños vuelven, compartes la comida con ellos. Simplemente no sabes que estás tratando con Cristóbal Colón, y es muy bueno en astronomía, así que se las arregló para engañarte porque ese día hubo eclipse lunar. La visita de este hombre desencadenó una serie de eventos horribles. Cuando Colón descubrió América en lugar de Asia, toda España se apresuró a viajar a este exótico país. Los españoles fueron seguidos rápidamente por Portugal y luego Francia, Inglaterra y Holanda. Así comenzó la colonización de América. Al no encontrar resistencia inicial de la población local, los europeos se comportaron como agresores, matando y esclavizando a los nativos americanos. Los conquistadores españoles fueron particularmente crueles. Saquearon y quemaron las aldeas de los colonos y luego los mataron. Lograste escapar del ataque de los invasores, pero en unos pocos días, la gente de la tribu comenzó a tener fiebre, a sentir náuseas y a sufrir dolores en todo el cuerpo. Es que tras el contacto con los colonos europeos, todas las tribus que habían estado aisladas del mundo durante años empezaron a exponerse a nuevas enfermedades, como la viruela. Estás muriendo en un páramo post-apocalíptico, sabiendo que tu tribu y tu cultura fueron destruidas por los conquistadores. Lo único que podría ser más terrible son los tiempos de conflictos militares a gran escala, cuando hubo grandes pérdidas de todos los lados. Te despiertas, pero esta vez en medio de la noche. Tú y aquellos que piensan igual conspiraron para prender fuego a una iglesia católica a la medianoche. Eres un estudiante de la Universidad Charles en Praga, y en lugar de obtener una educación, tienes que luchar por tu religión y libertad en los conflictos militares entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el resto de Europa. Todo comenzó con una serie de luchas religiosas entre protestantes y católicos. En el sur de Alemania, solo un tercio de la población sobrevivió a la guerra, que finalmente duró 30 años. Muchas áreas tardaron más de un siglo en recuperarse de los efectos del declive económico y social. Según varias estimaciones, las pérdidas totales variaron de 5 a 8 millones de personas. Pero la peor parte es que es posible que no experimentes el honor de morir en la batalla, pero en cambio, morirías de tifus o disentería o peste bubónica. Hay datos de que en Alemania esto mató a más personas que las batallas. Bien podrías despertarte en la primera mitad del siglo XX. Durante ese periodo, el mundo fue destrozado por 2 guerras mundiales en 30 años. Se cometieron genocidio y masacres en todo el mundo en nombre de ideologías políticas, lo que provocó la muerte de cientos de millones de personas. Incluso, si fueras un veterano que logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, podrías terminar muriendo gracias a la pandemia de la gripe española. Se cobró la vida de hasta 100 millones de personas. Eso es el 5% de la población mundial. Pero el conflicto más devastador jamás visto en la historia es la Segunda Guerra Mundial. Era el límite de la crueldad humana. Además de las acciones militares, que obviamente se cobraron muchas vidas, los nazis recibieron la orden de exterminar a todos los judíos, así como a los romaníes, algunos eslavos, los testigos de Jehová, los representantes de la comunidad LGBTQ+, y las personas con discapacidades mentales y físicas. Durante esos años, el número de muertes alcanzó 18 millones de personas. Pero la agresión no provino solo de los nazis. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre civiles inocentes de Hiroshima en Japón. Explotó con una energía de 15.000 toneladas de TNT. La bomba demolió y quemó alrededor del 70% de los edificios. La explosión mató unas 40.000 personas y las que sobrevivieron sufrieron enfermedades crónicas,
cáncer y otros efectos de la radiación por el resto de sus vidas. Por lo tanto, cuando te ibas a dormir durante la Segunda Guerra Mundial, nunca podías estar seguro de si despertarías. Tu casa podría volar por los aires, incendiarse o podrías recibir un disparo mientras dormías. Pero aún así, ¿cuál es el peor momento para estar vivo en la historia? El evento final del que les voy a contar es muy similar al desastre con el que comencé. La peor mañana de la historia se ve así. Te despiertas en Islandia a principio de las 5:36 y no puedes ver nada a tu alrededor debido a una espesa niebla. En ese momento, el cielo sobre Europa, Oriente Medio y partes de Asia se cubrió con una niebla tan oscura que bloqueó el sol durante año y medio. Así es como comenzó la Edad Oscura. El caso es que en Islandia hubo una catastrófica erupción volcánica que esparció cenizas por el hemisferio norte. Pero no lo sabes y piensas que la tragedia es un terrible presagio del cielo, como si un poder superior te estuviera castigando por algo. Estás intentando abrigarte porque la temperatura media de la Tierra cayó bruscamente entre 1,5 grados y 2,5 grados Celsius, y así continuó durante 18 meses. Así comenzó una de las décadas más frías de los últimos 2300 años. La sequía y el hambre se extendieron por todas partes. De repente te enfermas. Te sientes como si estuvieras ardiendo. Estás débil, mareado. El dolor te está partiendo la cabeza en pedazos. Sigues desmayándote. Estás dando vueltas en la cama. Estás tosiendo sangre y experimentando extrañas visiones. Así es como la plaga te quitará la vida. La plaga había golpeado a la gente durante 15 o 18 grandes oleadas de la pandemia. Esta enfermedad mató a unas 50 millones de personas. Los cadáveres cubrían las calles como alfombras. ¿Qué dices ahora sobre el periodo pandémico? ¿Realmente estás viviendo los peores años? De hecho, las personas nunca han vivido más, mejor y seguras o más ricas que en la actualidad. En el siglo XVIII, la esperanza de vida media de la población mundial era de solo 29 años. Y hoy, en promedio, podemos llegar a los 70. Solo durante los últimos 25 años, una séptima parte de la humanidad se ha salvado de la pobreza extrema debido al crecimiento económico. Más personas que nunca antes tienen suficiente comida. La medicina moderna logró un progreso significativo y la expansión de la democracia hizo que el mundo fuera más libre y seguro. Este impresionante salto es el mayor logro en la historia de la humanidad. Escribe en los comentarios tus razones por las que crees que la época en la que vivimos es la mejor. Y suscríbete al canal.